buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. Quien les habla, su amigo y hermano Arturo Peguero, quien estará compartiendo con todos ustedes al junto de nuestra hermana Joana Ulises. Joana, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación para compartir la palabra del Señor. Siempre es un placer. Gloria al Señor, y en el día de hoy estaremos hablando de la oscuridad a la luz. Ese tema, y es con relación a los primeros inicios, Joana, con relación a lo que es el gran tema que estaremos tratando durante todo este mes de octubre. Ustedes saben que en el mes de octubre es el mes de la Reforma Protestante, y también el día 31 de octubre, que es el día de la comunidad evangélica a nivel nacional, por ley establecido, una iniciativa legislativa del ingeniero Carlos Peña en el 2006, que la hizo coincidir con lo que es la Reforma Protestante. En el día de hoy estaremos hablando con relación a este importantísimo tema de la oscuridad a la luz. Y antes de, queremos siempre informarles, decirle a usted que nos sintoniza por cualquiera de los medios que usted tenga acceso, tales como nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP, también por Caña TV, 55 UHF, 55 Sistema de Cable de Aster, y también nosotros a través de las redes sociales de Facebook puede sintonizarnos. Entonces nosotros queremos decirles, si usted nos sintoniza en cualquier punto del mundo, que estamos en la República Dominicana, al este, específicamente en la ciudad de La Romana. Y usted puede visitarnos en la Espaillada, al número 86. Esta iglesia está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Ahí usted puede venir, donde nosotros nos congregamos como iglesia. Ahí el edificio se está ubicado en la Espaillada, el número 86. Recordándole siempre, como mañana domingo a partir de las 8 de la mañana, nosotros tenemos nuestra escuela bíblica, a las 8 de la mañana con la escuela bíblica. Luego tenemos lo que es el culto de acción de gracias a partir ya de las 10 de la mañana. Así que usted puede visitarnos, si está aquí en la ciudad de La Romana, y si piensa visitarnos, también puede hacerlo. O sea, si piensa visitar a la ciudad de La Romana, puede pasar por la Espaillat número 86. Otras informaciones que tenemos, también los días martes tenemos nuestros verdades bíblicas, los jueves también tenemos culto. Los jueves, culto a partir de las 7:30 de la noche, y los sábados a partir de las 5:30 de la tarde, los jóvenes tienen su culto. Los jóvenes, dirigidos por los jóvenes, pero para toda la iglesia. Dicho sea de paso, en este mes estarían los jóvenes, ¿verdad?, conociendo y aprendiendo de lo que es este gran evento de la Reforma Protestante. Así que, nada, esas son informaciones que queremos darle. Y nada, Joana, quiero, antes de introducir el tema, algo que estamos mirando y hemos visto en los diarios, Joana, con relación, y puede ser que tú como joven informada de lo que ha acontecido, la repercusión que ha tenido la entrega de Biblia del Ministerio de Educación a cargo en este momento, del ministro Fulcar. Y muchas personas en contra con relación a lo que se está haciendo, y nosotros decimos, pero que esto es una iniciativa legislativa que tiene ya ¿cuántos años? Fue en el 2000, estamos en el 2021, o sea que tiene 21 años, y no ha sido aplicada dicha ley. De hecho, deberíamos de sorprendernos si no hay oposición en cuanto a eso, porque sabemos cómo está nuestra sociedad decayendo en valores, y sabemos que la palabra de Dios transforma los pensamientos y la consecuencia positiva que puede traer en la sociedad, y eso es lo que puede causar. Hemos visto a comunicadores ponerse en posición en contra de que no se enseñe esto en la palabra del Señor, se exponga la palabra del Señor como un libro. Entonces, la posición es que debemos de preocuparnos, porque sabemos que hay una transformación que va a ser en la vida de los estudiantes. Así es. Y que es un asunto de moral, de construir en valores en la sociedad. Claro que sí, Joana, y son de las cosas que nosotros a veces, no sé si te recuerdas que nosotros en varias ocasiones hemos hablado. Estuvimos mirando al ministro, uno de los, vamos a decir, el presidente de Coldwell, estuvo haciendo una manifestación junto al supervisor nuestro, Flavio Rosario, y nosotros decimos que el principal responsable
de que esta ley no haya estado siendo aplicada, porque es una ley opcional, es Sí. optativa. Dicho sea de paso, es la organización Coldwell, porque Coldwell para el año, la ley 4400, comisionó a Coldwell para que preparase los maestros adjuntos de la Universidad Evangélica Nacional, que preparase a los maestros para que sean los que iban a dar la materia de Biblia. Se comisionó a Coldwell para eso. Coldwell nunca presentó un currículum de la metodología y duró para presentar eso, y no fue ni siquiera a Coldwell, fue el Movimiento de Acción Cristiana junto de otros hermanos, junto a Coldwell. Entonces se animan, no se sabe por qué causa, razón y circunstancia, nunca lo hizo, pero 15 años después, Johanna, es que se prepara la metodología, el reglamento, el currículum, es aprobado por el Ministerio, el Consejo de Educación, del Ministerio de Educación, y entonces ese documento va al Poder Ejecutivo, y en el Poder Ejecutivo dura un tiempo, casi 5 años allí, un sueño tremendo, y ahí es que una de las diputadas, Besaida González, del PQDC, que dicho sea de paso, quien hace esa introducción legislativa fue Elías Wessing Chávez, que era diputado para el entonces, para el 98, que había tomado la diputación, y él hace esa, modificando la Ley General de Educación. Sí, y vemos aquí que fue prácticamente, esa institución es primaria responsable de que hoy día en la República Dominicana, cuando teníamos todo el terreno para que esa ley fuera, ¿verdad?, aplicada, estuviese dando maestros de la iglesia que tuviesen posiblemente, hicieran una habilitación docente y tomaran una tanda, personas con condiciones académicas. Tenemos a la licenciada Johanna, está Arturo, personas en diferentes puntos, tomar una tanda y dar y hacerlo, y sería un plus para nosotros y sería un honor para nosotros. Sin embargo, no se hizo eso. Imagínate, Johanna. De hecho, podríamos decir que ya es causa un tanto de la desesperación de cómo vemos, cómo vamos como sociedad, de las cosas que se quieren aprobar en nuestra sociedad, que ya nos lleva a la desesperación, y ahora abordamos. Pero ¿cómo? Hemos aprendido que Dios prepara el terreno en el tiempo indicado, orquesta todo para que las cosas se den. Vemos que Dios es quien está moviendo para que las cosas sucedan. Así es. Claro, nosotros tenemos una responsabilidad que a veces abandonamos y vemos las consecuencias de las mismas. Claro. Pero ya es el tiempo y esperamos que esto sí resulte. Claro que sí, claro que sí. Quisimos hacer esa introducción porque estamos hablando con relación de la oscuridad a la luz, y es una de las cosas que te va a traer. Si lo que trae luz a un individuo, a una nación, es la palabra del Señor. Exactamente. Entonces, por eso el tema que nosotros traímos de la oscuridad a la luz. Tenemos un texto aquí que vamos a leer. Dice aquí: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Y el versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese texto me encanta. De hecho, cuando usted lo estaba leyendo antes de iniciar, recordaba de la claridad de las escrituras, y es que este texto apunta a Cristo y no a exaltar al hombre. No. Entonces ahí entra lo complicado del hombre de querer ser exaltado, de dejar a un lado la gloria de Dios, y el texto nos está apuntando de que es para nuestro conocimiento, para glorificar al Señor. Exactamente. Y nada, Johanna, nosotros quisimos introducir con el tema de la oscuridad a la luz, hablando de ese tiempo, vamos a decir, que hay en la historia del oscurantismo, del siglo IV al siglo V, en los tiempos, vamos a ver, este hombre que estuvo uno de los más grandes teólogos del momento, que era Agustín de Hipona, que él vivió más o menos por ese tiempo. A partir de ahí el evangelio o el cristianismo comienza pudiéramos decir, a tener una caída libre y a ser, vamos a decir, sepultado, ser secuestrado por el hombre.
Y prácticamente en la Edad Media el Evangelio fue relegado a no se sabe qué plano, ni segundo, tercero, cuarto plano, prácticamente. Todo estaba enfocado en lo que era la iglesia de Roma. Y hablábamos en programas pasados en la radio que hay un refrán que dice que todos los caminos conducen a A Roma. Roma. En la Edad Media era eso literalmente, que todos los caminos conducían al Papa. Y nosotros, ¿verdad? Podemos ver cuántas cosas allí se hacían y que la iglesia nunca en ese tiempo no tuvo una, vamos a decir, nadie que confrontara lo que la iglesia decía o hacía. O practicaba. Exactamente, por el poder que ejercía en todos los gobiernos, en todos los imperios, en todo, vamos a decir, las naciones, y también por el respeto que ya o la creencia que muchas personas tenían, no solamente, no en Cristo, sino en la iglesia, porque la iglesia era la madre de todos los feligreses de la iglesia de Roma, y el Papa era el padre espiritual de todos ellos, todos los miembros de la iglesia. Y dicho sea de paso, que fuera del Papa no había posibilidades de que la persona recibiera salvación según la iglesia de Roma. Usted está hablando acerca de la oscuridad, pero ¿dónde se encontraba directamente el Evangelio? Usted habla de que estuvo en un tiempo de oscuridad, pero en alguien estaba el Evangelio, alguien había recibido. ¿Dónde se mantuvo en ese tiempo? Así es, mira, ahí entramos, Joana, personas, siempre han habido fuera y dentro de la iglesia, Sí. personas remanentes que Dios ha mantenido, ¿verdad? Y como dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Que dice que nosotros somos columna y baluarte de la verdad, o sea, la verdad. Nosotros somos el edificio donde la verdad reside prácticamente. Y en ese tiempo se levantaron personas, había muchas personas que denunciaron a la iglesia de Roma, denunciaron su práctica inmoral, específicamente se enfocaron mucho en la moral, también en su doctrina. Muchos confrontaron a la iglesia con relación a su doctrina, y podemos hacer mención de algunas voces, unas más que otras, que se levantaron. El caso de uno de ellas fue Pedro Baldo. Pedro Baldo, que más o menos para el año 1100, más o menos 1100, 1200 por allí, él es comerciante, muy adinerado. Él tiene un amigo, se muere de manera súbita delante de él. Él queda muy, vamos a decir, muy afectado por la muerte de su amigo, y luego él recibe a alguien que le habla de la palabra del Señor, que le habla del Evangelio, y le narra una historia con relación a la historia del joven rico. La historia del joven rico, de que dice que cuando le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y eso él lo hizo de manera literal. Pedro Baldo vendió todos sus bienes y demás, y lo usó para traducir la Biblia al lenguaje de la población de la época, y comenzó a entregar las Biblias. Y entonces en ese momento era el reglamento de la iglesia de Roma estaba prohibido traducir la Biblia Sí, a vemos la cualquier historia. idioma, sí, a cualquier idioma que no sea el latín, por el hecho que ellos decían que los otros idiomas no eran lo suficientemente santos como para tener la palabra del Señor. Porque era más del populacho, podríamos decirlo así. Y si vemos la historia, líder, vemos que la palabra, y siempre ha hecho mención de eso, que los grandes conocedores o los propulsores eran como, vamos a decir, personas muy estudiadas, ¿Cierto? o sea, de niveles académicos sumamente altos para la exposición y expansión de la palabra del Señor. ¿A qué usted cree que eso se debía? Fíjate, Dios nos ha dejado su revelación, y es escrita, y como cualquier otra materia que tiene reglas, ¿verdad? La matemática tiene sus reglas. Para yo poder resolver un problema matemático. La matemática es exacta, pero tiene sus reglas. Tengo que tener, pero si yo no uso las reglas de la matemática, no voy a resolver el problema.
Así, al igual que la matemática, que al igual que diferentes áreas, la gramática es uno de los, vamos a decir, mecanismos que nosotros tenemos para tener una correcta interpretación Interpretación. del lenguaje. Pero si yo desconozco de la gramática, si yo desconozco del verbo, si yo desconozco del sujeto, si yo no sé cuando hay la letra está acentuada, ¿qué me está diciendo? Ese tipo de cosas posiblemente no conozca, no haga una correcta interpretación. Entonces, por eso, las personas con un nivel académico fueron las que propulsaron el conocimiento y llevaron, dicho sea de paso, fueron las que promovieron las diferentes, por ejemplo, la escuela pública o la ley para dar la escuela, estudios gratuitamente por parte del gobierno, viene de lo que eran ya en la reforma protestante, porque ellos entendían que mientras más el pueblo se educaba, más posibilidades ellos tenían de alcanzar al pueblo por medio de las Sagradas Escrituras, porque tenían que conocerlas, tenían que entenderlas. Y se debe a que la persona tiene la posibilidad de conectar con el que no tiene el conocimiento, lo puede inclusive alfabetizar por medio de la palabra. Tu ejemplo tiene buen conocimiento académico y fácilmente tú puedes alfabetizar a niños de 10 años con la misma palabra del Señor. Pero si no lo tiene, no puede hacer eso. Pero también esa persona puede, ¿verdad?, conectar con la persona de nivel más alto a nivel de la sociedad, porque tiene el nivel intelectual, porque tiene el conocimiento y puede inclusive presentarle el Evangelio de una manera más veraz, más razonable. De hecho, hoy podemos mencionar de que esto no deja de fuera a una persona que tal vez no tenga el conocimiento No, o un no, nivel académico muy para alto. nada. De hecho, es el trabajo de conectarte Claro. con la palabra del Señor, de aquellas cosas que tal vez no tengas una clara interpretación de las Eso es Escrituras. así. Y estamos hablando de la oscuridad a la luz. ¿Qué pasaba con la iglesia en medio de esa oscuridad? Bueno, fíjate lo que había en el momento, lo que existía como organización única era la Iglesia de Roma en ese momento, no existían otras congregaciones, no había otra, o sea, tú no como ahora tenemos diferentes Denominaciones. congregaciones, no había, esa era la única, ya tú sabes. Entonces todo el que estaba ahí se manejaba, conocía, entendía, pero quizás en bajo perfil, manejaba el conocimiento, otros sí sacaron y decían y protestaron, los que hicieron eso, muchos fueron a la hoguera, muchos fueron que en la hoguera eran juzgados por la corte ordinaria, pero luego la corte ordinaria, no, primero eran juzgados por la iglesia y luego ya de dictaminado, ¿verdad? La sentencia, entonces se lo entregaban a las autoridades, ¿verdad? Civiles, y las autoridades civiles entonces, de acuerdo a lo que Recibían de la iglesia. se ejecutaba. Si era la hoguera, la persona moría en la hoguera y muchos de ellos murieron. Pedro Baldo tuvo que salir del lugar donde se encontraba. Ejemplo, después de Pedro Baldo llega entonces John Wycliffe. John Wycliffe en Inglaterra, que fue un decano de los más avanzados. Él era decano en la Universidad de Oxford, ahí de los más destacados. Y él, uno de los que hace es que él traduce la Biblia de la Vulgata en latín a el inglés, que lo hace en el 1380, traduce el Nuevo Testamento, y en el 1382 traduce el Antiguo Testamento. Eso, él termina la traducción, logra hacerlo. Él también fue ordenado como sacerdote, aparte de que él era decano en la Universidad de Oxford, pero vamos a decir en el Concilio de Constanza, en el 1414, él fue juzgado de manera póstuma, ya él había fallecido y fue condenado como hereje. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia de Roma desenterró sus restos, lo quemaron y echaron la ceniza al Mar. río. O sea, para que tú veas al nivel que ellos, ¿verdad?, estuvieron. Pero él condenó, ejemplo, la transustanciación, que era la doctrina que había sido introducida por
Tomás de Aquino, cuando quiso hacer la famosa filosofía, que es conocida como la filosofía tomásica, donde él toma toda la filosofía de Aristóteles y quiere cristianizarla. Entonces, uno de los puntos que él trae es lo que es la transustanciación, que consiste en la comunión, la Santa Cena, de que el pan aún mantiene su estructura parecida, pero su esencia cambia. O sea que el pan literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, aunque mantienen su mismo parentesco. Entonces, eso fue, eso no, Sí, él condenó eso. Él condenó también la inmoralidad, la corrupción de la iglesia de Roma, y por eso fue también John Hux, o Juan Hus también es conocido, muy seguidor de los escritos de John Wycliffe. Y John Hux y hoy hay algo que pasa con John Hus, y es algo muy interesante. John Hus o Juan Hus lo comisionan o lo encargan a que le investigue una serie de milagros de santos, ¿verdad?, que fueron canonizados. Tú sabes, la iglesia de Roma, para muchos que no lo conocen, ejemplo, una persona muere. Esa persona fue una persona que hizo muchas obras de bien y demás. Sí. Luego que esa persona muere, hay algunos seguidores que comienzan a orar a nombre de ejemplo de Arturo. De esa persona. Y comienzan a orar. Y si hay algo, ejemplo, por una enfermedad, que se sana esa persona, entonces declaran que por medio de la oración a esa persona tú fuiste sanado. Entonces ese milagro es registrado y es registrado la iglesia de Roma. Entonces Roma te canoniza como santo. Como te da el atributo de un santo. De un santo. Entonces John Hux o Juan Hus comenzó a investigar eso y terminó denunciando esos milagros que eran fraudulentos. Claro. O sea, que no eran verdades. Y John Hux, inclusive, fue también en el mismo concilio de Constanza, el emperador Sigismund lo hizo que viniera donde él, que le daba garantía de vida y demás, que no le iba a pasar nada, pero no. Desde que él llegó allí, fue tomado preso, fue juzgado, tuvo unos 7 meses y luego él fue condenado a la hoguera. Y ya dice, según la historia, que él muere cantando Señor, ten piedad de mí. O sea, para que ustedes vean qué pasó en todo eso. Que se levantaron muchos de ellos. También hubo uno como el Savonarola's, que era Guillermo Savonarola's, que sirvió en la catedral en la catedral de Florencia, en Italia. Y también el enfoque de él mayormente fue más en lo que era la moralidad del Papa del momento, que tenía una vida muy licenciosa, muy promiscua. Y él también es sacado, le manda a parar de dar misa, y también él es condenado a la hoguera y muere Savonarola's por causa de denunciar, de hacer denuncia contra la iglesia de Roma. O sea que el evangelio se encontraba, el problema estaba secuestrado. ¿Secuestrado dónde? Secuestrado en la mano del hombre. Exactamente, ahí es que iba a ser la pregunta cuando hablamos de la oscuridad, de que el evangelio estaba en la oscuridad. No era que no se expresaba, sino la condición de la iglesia de Roma, que era lo que enseñaba, y eso era lo que las personas recibían directamente por la cabeza. Claro. Y como usted ha mencionado, de que lo que decía la iglesia, eso eran las ordenanzas de lo que se debía de cumplir. ¿Cómo entra la luz a la iglesia? Bueno, ya... y cuando hablamos de la luz, estamos hablando del evangelio. Del evangelio, que ya entraría para, ¿verdad?, cuando comienzan a surgir las diferentes, vamos a decir, protestas o los abusos con relación a lo que es la venta de las indulgencias. ¿Se puede considerar que la venta de las indulgencias fue como lo que dio el giro a la preocupación? Eso es lo que provoca Martín Lutero, porque dicho sea de paso, Martín Lutero lo provoca porque se comienza a hacer en lugares cercanos donde él está sirviendo y donde él, dicho sea de paso, él no estaba de acuerdo. Cuando hacen esto, que Johann Texer comienza a hacerlo, es provocado. Y entonces él
él inmediatamente se molesta mucho y ahí es que hace lo que él hizo, y por eso vemos todo el desenlace con relación a todo lo que tiene que ver con lo que es ya entra ahí la luz. Estamos hablando de 10 siglos, Joana. Estamos hablando del siglo quinto hasta el 15, cuando surge la Reforma Protestante. 10 siglos. Y hablar de eso no es decir que que un asunto, como hablamos de siglos, de años, de trabajo, de personas conocedoras de la palabra del Señor. Y lo importante de esto y que debe llamarnos nuestra atención es que el evangelio no fue desvirtuado. No, para nada. Que eso fue lo que trabajaron desde el inicio para que eso llegara hasta hoy, lo que podemos estudiar y ver en la palabra del Señor. Claro que sí. Antes de, Joana, nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial, unos consejos comerciales, pero cuando vengamos en la pausa, algunas de las cosas que hoy día todavía la Iglesia de Roma practica, y que eso está ahí igualito, que no ha cambiado para nada. Nosotros tenemos que hacer alguna mención de eso y luego entonces hablamos ya de la luz cuando llega en medio de la oscuridad. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Ubicados en la calle Eugenia Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento, para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad, siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta.
Gracias por continuar con nosotros y con este subprograma de Mundo Cristiano. Recuerde quien les habla, su amigo y hermano Arturo Peguero, junto de nuestra hermana Joana Luis. Estamos hablando del tema de la oscuridad a la luz. Así y, es. ¿verdad? Estábamos hablando fuera del aire, porque es un tema tan apasionante, Sí. Joana, que cuando uno lo habla, quiere cada vez hablarlo más. Y con relación a todo lo que pasaba en todo la Edad Media. Y como decíamos que el Evangelio estaba secuestrado porque no existía Cristo, o sea, Cristo en sí no había un Evangelio en sí, sino era la iglesia. No vamos a decir que no había un evangelio, porque sí sea, estaba el evangelio, claro que pero sí. las enseñanzas no estaban apuntando a Cristo, No. podríamos decirlo Sino así, a la iglesia, y exaltando al hombre como el centro. Como el centro. Entonces, eso es en realidad, y hablamos de una de los 7 sacramentos, por ejemplo, el bautismo. Dicho sea de paso, la iglesia desde la cuna hasta la tumba tenía incidencia en el individuo, porque cuando el individuo nacía, era bautizado. Cuando es bautizado esa persona, se entiende que esa persona, vamos a decir, recibe una infusión especial de lo que era la gracia de Dios. Al recibir esa infusión especial, el pecado original es quitado. Es quitado, y entonces esa persona, pero se entiende que esa persona va a continuar pecando. Pero entonces ahí están los otros, vamos a decir, sacramentos, como es la penitencia, está lo que eran la visita a las diferentes, vamos a decir, a los lugares santos. Dicho sea de paso, Martín Lutero visitó una de sus visitas a Roma. Él fue y visitó y subió hincado. Él iba hincado y rezando el Padre Nuestro o Ave María por la escala santa. La escalera santa era la escala santa aquella que estaba en Palestina, por donde Jesús subió ante Pilato a ser juzgado. Entonces fue tomada y eso le llaman la escala santa. Y tú oraba o rezaba un Padre Nuestro o un Ave María hasta llegar allá, y ahí tú, mencionando a un difunto familiar, tú entonces, y luego llevaba el dinero que tenía cuando llegaba Y hacíamos mención de eso en el programa anterior de radio, y decíamos que Martín Lutero cumplió a cabalidad con lo que decía la iglesia. Sí, claro. Y ahí es que hablábamos en la pausa del programa, de que él tenía esa inquietud de que no encontraba paz en todos los puntos que él cumplía, o todos los requerimientos que la iglesia de Roma le solicitaba que hiciera para vivir esa vida conectada, vamos a decir, con el Dios al que le servía. Claro. Entonces, él fue una persona que cumplió a cabalidad, o sea, era parte de la iglesia de Roma hasta que se encuentra con la Escritura. Claro que sí, Joana, porque él, inclusive en una ocasión, en la primera misa que fue, su padre fue, lo visitó, que cuando él iba a oficializar la comunión, que él vio, que él entendía que en su mano pecadora estaba literalmente el cuerpo de Cristo, y que él tenía la sangre literalmente él no pudo continuar, él se quedó petrificado, porque es un hombre tan pecador como yo, soportando literalmente el cuerpo de Cristo. O sea, no tenía paz para su alma, porque él entendía que la justicia de Dios era una justicia prácticamente inalcanzable. Exacto. Perdón. Él se confesaba, ¿cuántas veces? Hasta 400 veces, 300 veces se laceraba el cuerpo, entraba en plena, ejemplo, con el frío, con el invierno, desnudo, para amortizar lo que era el pecado en su cuerpo. Y todas esas cosas lo hacía. En muchas ocasiones le decían, pero Martín, tú amas a Dios. Y él decía, no, yo odio a Dios, porque él veía la justicia de Dios, él la veía como algo, como un martillo que lo maltrataba, que lo humillaba, y no tenía posibilidad de poder cumplir. Porque déjame decirte, si nosotros observamos la justicia de Dios sin su gracia, uno se vuelve loco, Joana, porque no hay forma de tú poder cumplir con eso. Exactamente, y eso es lo que, como Eso es lo que él pensando exactamente, Así él decía, era, por eso que pero él es que estaba yo así. no tengo la capacidad Exacto. de yo recibir, o sea, el perdón, porque que no puedo ser justificado por medio de mi sacrificio. Exactamente. Y ahí entra la parte de que en medio de esa oscuridad no se le había presentado a Cristo. No, ahí entonces
De hecho, cuando viene este hombre, de sus mentores le dice que estudiara, que comience a dar en la Universidad de Wittenberg, que había sido recién inaugurada, comience a dar la clase del libro de los Salmos para que encuentre paz para su alma. Y él comienza a dar el libro de los Salmos, pero luego comienza a dar el libro de Romanos. Un libro que de verdad que transforma la mente. El libro de Romanos. Sí, El va libro, directamente. Y el libro y el texto que despierta a Lutero es el versículo 17, el 16, 17, podemos verlo ahí. Y dice que de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Así es. Es exacto, o sea, mediante la fe en Cristo. Así es. Y eso es lo esencial de la palabra del Señor. Y él cuando iba subiendo la escala, el justo por la fe vivirá. Y mira, cuando él va en uno de sus viajes, que fue en el año 1510, ¿verdad? Él va a Roma y él entiende que de la orden de los agustinos, y él va y él entiende que él va a ir, mira, a la Jerusalén Santa. Y cuando él se encuentra con toda la corrupción allá, él viene totalmente destrozado, pero luego él sigue, ¿verdad? Estudiando, y ahí es que vemos lo que está aconteciendo con Martín por su cabeza. Ya para él comienza a estudiar, tengo aquí ejemplo, él hace la visita en el 510, que visita Roma, baja muy desencantado de Roma, y cuando ve a Roma de lejos, él dice, salve Roma, o sea, que ya tú ves el nivel que él tenía, el respeto. En el 1511 él es transferido al monasterio de los agustinos en Wittenberg. En el 1512 él tiene un doctorado en teología. En el 1513 comienza a enseñar el libro de los Salmos. Ahí es cuando le recomiendan. Para el 1515 comienza a enseñar la carta a los romanos. Entonces, para el 1516 comienza a enseñar la carta a los Gálatas. Oye, sí, la cosa de los Gálatas. De los Gálatas. Y entonces, el 31 de octubre, él clavó, el 1516 comienza a enseñar la carta a los hebreos. Él comienza en octubre del 1517 a enseñar la carta a los hebreos. De hecho, que ahí se puede hacer mención porque en Hebreos habla del sacrificio de Jesús como el sumo sacerdote. Claro. Entonces, lo que él estaba viviendo en la iglesia de Roma como que no contrataba. Entonces, ahí como que completó lo que él necesitaba entender de la palabra del Señor. Exactamente, y ahí es donde él se agarra y toma y clava la 95 tesis en la puerta de Wittenberg, y entonces él y como te decía en el programa pasado de la radio, ahí Alberto de Maguncia hace esto, lo lleva a Roma para que manden a parar a Lutero. Lutero es cuestionado, él luego 6 meses después, él es llevado a defender la 95 tesis con lo que era como el otro documento que él escribe, el documento se llama la Diputaciones de Eisleben, en la ciudad de Eisleben, en la universidad de allí, y ahí en Alemania, y de hecho no permite, Federico el Sabio no permite que él vaya a Roma, porque entendía que podían eliminarlo, podían matar, y quería protegerlo, y por eso le solicita al Papa León X que envíe mejor a Cayetano, que iba a tener, dicho sea de paso, un encuentro, Cardenal Cayetano, y entonces el Cayetano va a la ciudad de Heidelberg, y en Heidelberg, entonces por eso ahí el documento se llama las Diputaciones de Heidelberg, donde él unas 40, ¿cómo se llama esto? Paradojas, 40 paradojas. Él comienza a defender lo que era uno de sus puntos, que eran lo que eran las obras, que él entendía que el hombre no tenía posibilidades de hacer obras sin pecar, porque el hecho solamente de tú, vamos a decir, de tú vanagloriarte por tus obras era pecado. exactamente. Y él decía que las obras
estaban totalmente tintadas por el pecado, no había posibilidades porque la persona por medio de las obras pudiera obtener la justificación, que la justificación era algo que era de que otorgado por gracia. Exactamente, mediante Cristo. La fe, sí, mediante la fe en Cristo, y era una declaración de justificación. Entonces ahí es que él comienza y ya tú sabes, él es llamado ya para él, de hecho cuando él después envía un documento, porque Lutero envió diferentes documentos, un documento muy con un lenguaje sumamente conciliatorio, con palabras muy melosas y demás, pero él recibió como respuesta una bula papal que en 60 días él debía de retractarse de todo lo que había escrito y dicho. Y bueno, él tiene entonces que ir a la dieta de Worms ya para el 21 de en abril, me parece a mí, si no me falla la memoria, del 1519 por ahí, ya él tiene 20, él tiene que ir allá, y ahí entonces él comienza entonces a que vamos a decirlo, lo retan a que se retractara de todo lo que él había dicho y escrito. Entonces él dice, bueno, si ustedes me demuestran por medio de las escrituras de que todo lo que yo he dicho y es escrito, estoy errado, yo mismo dispuesto a quemar los documentos y yo mismo a retractarme. Pero lamentablemente no había posibilidad de que pudieran, por medio de las escrituras, demostrarle a Martín Lutero que todo lo que él había dicho y escrito, él estaba errado. Y de ahí es que nace una de las primeras sola escritura. Sola escritura. De hecho, de eso se va a tratar durante todo este mes, y mencionar eso es importante para el conocimiento y pensar, ¿estamos todavía en ese tiempo de oscuridad o ya hemos salido a la luz? Bueno, Joana, en estos momentos que nosotros nos encontramos, yo te decía en el programa pasado que uno de los gritos de batalla de nosotros hoy día, y nosotros acá en nuestra congregación, llevando siempre la bandera, la voz cantante en ese sentido, es el grito de batalla debe de ser sola escritura. ¿Por qué? Porque, Joana, hoy día nosotros tenemos púlpitos donde la palabra del Señor de manera expositiva, que significa que todo lo que yo diga debe de salir del texto que yo estoy leyendo, a través de lo que es la interpretación textual de la palabra del Señor. Y para eso tengo que usar la gramática, tengo que usar la historia, qué pasó, por qué pasó, cuál era la situación, y en base a eso hacer una aplicación y todo lo demás. Eso no se ve hoy. Hoy lo que estamos mirando en nuestros púlpitos son predicaciones, y si pudieran llamar predicación, porque la palabra de predicación, lo que significa en griego es keruso, que significa, es como un heraldo. Un heraldo era un enviado de la corte real que iba pueblo por pueblo, aldea por aldea, dando un mensaje real del rey. Y una de las características del heraldo era que él tenía que hacerlo en voz alta, con autoridad, porque llevaba los soldados que iban con él, que eran de la corte, protección, y lo que él decía única y exclusivamente era la palabra del rey. Sin salir de ahí. No podía salirse ni ponerle, ni agregarle, ni quitarle a la palabra del rey. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. En el libro 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, le dice, predica la palabra, porque Timoteo parece ser que en el momento en el cual se encontraba, él había asumido un ministerio sumamente difícil, porque tenía liderazgo corrupto, la mujer había usurpado el papel del hombre, el hombre había dejado su papel en la iglesia, había enseñanza peligrosa, y Timoteo como que estaba rehuyendo. Y Timoteo como joven, inseguridades, por eso tenía que hacerle llamado y firmeza. Predica, encárgate de predicar esto. La palabra, porque ese era el hombre que iba a tomar la antorcha, porque ya Pablo, ya estaba en sus momentos finales. De hecho, él dice en el versículo 6, ya yo estoy presto para, ya yo estoy
¿cómo es? Ya yo estoy listo para ser sacrificado. O sea, ya prácticamente se avecinaba Sí. la muerte de Sí. Pablo. Era una y ese era despedida el hombre que iba a técnicamente. tomar el mensaje. Entonces, este hombre está como titubeando. Sí. Entonces le dice, predica la palabra. Entonces entendemos que, Joana, sí necesitamos, la iglesia necesita, porque hay muchísimas prácticas que hoy día no son bíblicas y se están practicando. Tal vez no serían iguales o como se mencionan en la historia de la Reforma Protestante que practicaba la Iglesia Romana. Tienen otro nombre, pero tal vez tienen esas mismas intenciones de exaltar al hombre antes que a Dios. Claro, dicho sea de paso, ese es el enfoque de toda la Sí. predicación antropocéntrica, donde se coloca al hombre en el centro y Dios es relegado a un segundo plano, tercero, no sé qué plan, dicho sea de paso, pero ellos no han olvidado de que la causa de Cristo es Dios, no es el hombre. Cada vez que yo Exactamente. predico la palabra, mi enfoque no debe de estar en el hombre, enfocado en qué tan fiel soy yo al mensaje de Dios. Y caemos en el error de que Jesús fue un hombre y queremos igualarlo a nosotros y no es así. Cristo fue un hombre, pero también fue Dios. Es Dios, fue Dios. Es Dios. Así no mismo, fue. es Dios, es el mismo Es Dios. hombre y también, bueno, Fue hombre y es Dios, Y es Dios. sigue siendo Exacto. Dios. Entonces eso es uno de los principales errores que cometemos de querer igualarnos con Jesús. Si es Dios, no somos igual a Él, por mediante su sacrificio, usted y yo hoy tenemos salvación. claro que sí. Y todo debe de apuntar a Cristo. Claro que sí, por eso de manera, nosotros si no hubiese sido por la reforma, literalmente no tuviésemos posibilidades de salvación. No. Hoy día sí tenemos posibilidades de salvación, tenemos un mensaje, tenemos la escritura que está, tenemos la posibilidad de tenerlo en nuestro propio idioma, tenemos posibilidad de tenerlo en diferentes formatos, tenemos, ¿cuántas posibilidades tenemos, Joana, hoy? Debemos de aprovechar esa posibilidad que nosotros De que tenemos. la tenemos en diferentes dispositivos, pero también no estamos siendo perseguidos por estudiar y conocer la palabra del Señor. O sea, tenemos privilegios que tal vez otras naciones no tienen. No tienen. Y debemos de aprovechar el tiempo y conocer la historia y conocer el Evangelio de Cristo. Claro que sí, y nosotros como creyentes debemos de usar el arma por excelencia que Dios nos ha dado, que es el arma del Espíritu Santo. Así es. En el Efesios 6 lo dice que el arma del Espíritu Santo es la palabra Exactamente. de Dios y es la que Él va a usar para convertir el alma del individuo. Dice que la palabra de Dios es más pura que la plata refinada 7 veces. Así Joana. es, O sea, así es, eso es wow, mucho. Wow. Cuando yo leí ese texto, yo dije, Dios mío, Sí. es tremendo, me encanta eso, pero nada, amigo que me está mirando, tú que no conoces a Cristo, Así tienes la es. oportunidad de aceptar. Tú dices, yo no soy cristiano. Bueno, precisamente, hay 10 mandamientos, sí, tú estás bajo esos 10 mandamientos. Sí. No robarás, no mentirás, no dirás falta. Si tú has cometido eso en alguna vez en tu vida, ya con eso que tú cometiste una vez en tu vida, estás condenado Así es. al castigo eterno, al infierno, entiéndase. La única forma de tú poderte liberar es creyendo en aquel que cumplió con esos 10 mandamientos, Así es. que fue Cristo. El único que tenía la condición Las de hacerlo. condiciones. Es Cristo. Entonces, esas condiciones que Cristo obtuvo cuando estuvo aquí en la Exactamente. tierra, por la gracia, por medio de la fe, yo obtengo ese beneficio que Él me otorga por pura gracia, me declara, ¿verdad?, justo delante de Dios, y que Él, esos pecados míos, entonces lo lleva y lo paga en la Así cruz es. del Calvario. O sea Así que es. tú tienes ahora mismo la posibilidad de arrepentirte, solamente tienes que reconocer que tú eres pecador, que está perdido y que solamente en Cristo hay salvación. Así es. Arrepiéntete y te aseguro que tú vas a encontrar esa paz que necesitas en tu alma. Exactamente, y como vimos la historia, esa paz que Martín Lutero Martín Lutero. necesitaba y la encontró en la palabra del Señor en Cristo, usted, amigo, también la puede encontrar en Cristo. Así es. Ya no tenemos más tiempo. Ya no Joana. tenemos más Excelente tiempo. en el día de hoy. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Nuestra hermana Joana. El próximo sábado estarán por acá las mujeres. Sí. Así es. Estarán ella enfocada en las 5 solas de la Así reforma. es. Dios bendiga. Dios le guarde.